A 40 segundos, mucha atención, se está agravando en este amanecer la situación creada por el paro de los camioneros en Colombia. Transmilenio cerró esta mañana las estaciones Santa Lucía, Consuelo, Socorro, Molinos y el portal de Usme, porque los buses, los articulados de Transmilenio, no se pueden mover porque hay bloqueos en buena parte del sur de Bogotá. Está cerrada la salida por Yomasa hacia Villavicencio, eso ya colapsó el tráfico, el trancón llega hasta el portal del Tunal, en donde hay otro bloqueo, y también está cerrada la avenida Ciudad de Cali con Suba, ya noroccidente de Bogotá, es decir, los bloqueos de camiones están esta mañana afectando muy gravemente la movilidad, y las escenas desafortunadamente son terribles de gente que salió de Usme, que intenta llegar esta madrugada a sus puestos de trabajo y que no tiene modo de transporte público. Hemos escuchado ya testimonios desde ayer y esta madrugada de miles de personas en Bogotá, bloqueadas primero, afectadas por el trancón, que quedaron atrapadas en los bloqueos ayer, y esta madrugada que no encuentran transporte. Ya se normalizó la vía La Calera, en donde estuvieron los señores camioneros en las últimas horas, que decidieron mover la protesta. Y esa es la estrategia, por eso usted tiene que tener cuidado. Se están moviendo ellos, que ayer habían estado en el oriente de Bogotá, esta mañana bloquean Usme y el Tunal, suroccidente, sur de Bogotá, en donde la situación es particularmente crítica. No hay tráfico, está totalmente cerrada la vía al llano en la salida de Bogotá, pero también al otro lado por el bloqueo en la salida desde Villavicencio. Bienvenidos, les vamos a contar de los bloqueos, vamos a hacer el mapa de las vías cerradas esta mañana. Producto del paro y de la amenaza de los camioneros en Chía y en la autopista norte, los colegios desde anoche están cancelando clases o modificando horarios. No hay clases, por ejemplo, en esos muchos colegios públicos y privados que hay en Chía o los que están sobre la autopista norte, sobre la calle 80, Nogales, Andino, el Rochester, todos esos colegios que están allí, que esa zona es uno de los objetivos de los camioneros esta mañana. Tampoco hay clases no presenciales en la Universidad de La Sabana. Nombres de algunos colegios: San Francisco de Sales en Cota, el Andino, el colegio El Abraham Maslow, el Internacional, tampoco en el colegio Cumbres, ni en la Inmaculada de Chía, ni en el Gimnasio Británico. Cancelaron clases en colegios los privados y los oficiales que están en ese municipio Chía, que queda al norte de Bogotá. Hay bloqueos también en Santander. Los camioneros acaban de bloquear la vía al aeropuerto Palo Negro, que está entre Bucaramanga y Palo Negro. Está cerrada la vía Bogotá-Bucaramanga, está cerrada la vía Cúcuta-Barranca Bermeja. Hay bloqueos esta mañana en 5 departamentos, que son Santander, norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá y Nariño. Esa vía panamericana otra vez muy afectada. Bienvenidos, muy buenos días, les vamos a hablar de esta situación. El problema para el gobierno es que, intentando desarmar el paro, la ministra de Transporte, María Constanza García, citó a los líderes camioneros para una reunión esta mañana a las 9, pero les anticipa que no es negociable el precio de la CPM, que obviamente es una reunión que pierde todo el sentido. Lo que quieren los camioneros es que revoquen el decreto, que deroguen el decreto, el del fin de semana, que subió 1.904 pesos el precio del diésel. Y quieren los camioneros que se modifique el cronograma de aumentos con el que el gobierno tiene previsto llevar el precio de la CPM a más de 15.000 pesos a finales del año entrante. La teoría del gobierno es que hay una inflación imaginaria. Esta que se está causando va a ser una inflación de verdad. Bienvenidos, tenemos muchas historias para acompañarlos esta mañana. El ministro de Hacienda, la ministra de Transporte están en el puesto de mando unificado creado por el gobierno, un gobierno esta mañana con las manos atadas porque le están haciendo a él, al gobierno Petro, lo mismo que Petro le hizo a Duque, que es protestar y paralizar el país por cuenta de decisiones seguramente responsables desde el punto de vista económico, pero decisiones profundamente impopulares. En medio del paro, por supuesto, el resto de los colombianos muy afectados. Niños que quedaron encerrados en los buses desde ayer en la tarde, niños que hoy no tienen clases y muchos miles de trabajadores que esta mañana tienen problemas para llegar a sus puestos de trabajo. Vamos a contarles historias alrededor del paro. Les hablaré en segundos también del final paradójico de don Rodolfo Hernández, para quien ya comenzaron los homenajes en Santander.
el político, el outsider, el empresario que se metió a la política y terminó contaminado por corrupción, condenado por corrupción, que creó un partido político al que le puso claro el nombre de Liga Anticorrupción y que murió sitiado por sus problemas alrededor del contrato de Vitalogic. En segundo, la historia, la paradoja vital de don Rodolfo Hernández. Dice su candidata a la vicepresidencia, Marlene Castillo, que ella cree en el proyecto político. El problema es que él, don Rodolfo Hernández, abandonó ese proyecto político. Él renunció al Senado en las elecciones de hace 2 años, si ustedes recuerdan, entre la primera y la segunda vuelta se escondió, renunció al Senado, así que ese proyecto político queda totalmente acéfalo y sin sentido. La noticia internacional esta mañana está en Venezuela. El régimen, la dictadura, ordenó la captura de Edmundo González, que está perdido, lo están buscando, pero podría ser detenido en cualquier momento. Intenta el gobierno que Edmundo González se les vuele, como se voló ya también Carlos del Pino, el hombre, el rector del Consejo Electoral, que salió a denunciar fraude. Edmundo González está acusado de usurpación en funciones porque se declaró presidente, que fue lo que pasó en las elecciones del 28 de julio. El régimen de Maduro dice que la Fiscalía lo busca, que desobedeció 3 órdenes de presentación ante la Fiscalía y por eso tendrá que ir a la cárcel. Este régimen de Maduro, que es francamente una payasada, que decidió anticipar la Navidad, así como lo oyen, dijo Maduro, para ustedes en premio la Navidad comienza el 1 de octubre. Es lo que hacen los payasos dictadores. Les voy a explicar por qué la Cancillería colombiana adicionó 21.000 millones de pesos al contrato de Thomas Gregan Sons, que fue declarado el objetivo del presidente Petro, y le siguen dando premios. Esa guerra de Petro está costando mucha plata del erario público. Bienvenidos a Historias para acompañarlos en este amanecer. Es un gusto saludarlos. Es un amanecer difícil de caminatas para muchos colombianos. Hoy está cumpliendo años el pibe Valderrama. Esta semana que tenemos convocatoria y partido de la Selección Colombia, tiene ya 63 años el gran Samario, el hombre de la melena. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Que ese señor les arregle a los camioneros, que no nos joda la vida, que arregle pronto, porque nosotros somos los que llamamos del bulto. El paro de camioneros tiene bloqueados 4 puntos de acceso y salida de Bogotá, afectando principalmente el servicio de Transmilenio en sectores clave como Suba, Molinos y la avenida Boyacá. A esta hora miles de personas caminan por la Caracas intentando llegar a sus destinos. Allá hay unos carros que están atravesados con banderas de Colombia. No hay transporte ni por la Loma ni por la Caracas, por ningún lado, y nos toca caminar. ¿Y hasta dónde van? Hasta Ciudad Jardín. Hasta 3 horas caminando. ¿Y hasta dónde van? ¿Y hasta dónde van? Para la zona industrial, a trabajar para el norte. Molino está terrible. Muchos camiones, muchos. Voy hasta la 128. Bueno. Giovanni Díaz, miembro de Asociación de Volqueteros de Bogotá. Estamos en una marcha pacífica en contra del incremento a la CPM y de la falta de oportunidad laboral de la construcción. Esto perjudica la reactivación económica. Miles de estudiantes quedaron atrapados en los buses escolares en medio de los bloqueos y apenas lograron pasar por una especie de corredor humanitario que habilitaron. Y el niño está en el colegio desde las 3 de la tarde, las rutas no pudieron salir, por seguridad los tienen ahí. Está bien que los señores camioneros tengan que hablar sus cosas, pero que no se metan con los niños. Miren esto tan horrible. Walter Abondano, presidente de la Asociación Colombiana de Educación Privada. Habrían 130 niños que estaban atrapados en el trancón. Si tú multiplicas por el número de colegios, podemos estar hablando de 2.000-3.000 estudiantes represados ahí. El paro camionero completa 24 horas dejando millonarias pérdidas para sectores importantes de la economía nacional, afectando a departamentos como Boyacá, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Valle del Cauca y Cauca, entre otros. Tiene jodidos a todo el mundo, quieren hacer con nosotros lo que quieren, entonces que nos solucione ese señor allá, Petro, que está allá sentado en esa mesa haciendo pero males. María Constanza García, ministra de Transporte. Nuestro gobierno ha estado abierto al diálogo. Nosotros hemos manifestado la necesidad de este primer incremento, hemos manifestado lo que hay detrás de este incremento. Hasta que el señor ministro Bonilla tome la decisión de hacer un reverso en el alza de la CPM. Hicimos 13 reuniones espaciadas en el tiempo y
y en la última reunión la posición de parte de ellos era que no aceptaban ningún alza en el precio del diésel. La posición del gobierno nacional es inamovible, como lo anunció el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. La gasolina tiene una particularidad, es un incremento directo en el índice de precios del consumidor. El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, está haciendo un llamado urgente al gobierno nacional para que se siente a dialogar con los transportadores. ¿Cuántas horas más vamos a tener que esperar para que escuchen a las comunidades? Así como escucharon a los terroristas, a los delincuentes buscando la paz, hoy es necesario que se sienten con la comunidad, en especial con los transportadores, a tomar una decisión. Por su parte, el alcalde de Chía, Leonardo Donoso, entregó varias recomendaciones a los habitantes de esa zona del departamento de Cundinamarca. Ciudadanos de Chía, debo informarles que ya se presentan cierres viales en el corredor vial Chía, Cajicá y Chía Cota por parte de los transportadores de carga. Por favor, evitemos coger el corredor vial a Cajicá, a Cota, vías nacionales. Tras permanecer durante más de 2 meses en una unidad de cuidados intensivos, murió el ex candidato presidencial y el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Ante esto, Marilyn Castillo, fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, reaccionó. Es muy triste para mí. Es una persona en la que creí, con la que trabajé y que tendré eterna gratitud por el espacio que me dio. Ante la situación en la red social X, el presidente Gustavo Petro dijo: lamento la muerte de Rodolfo Hernández. Después de una larga lucha contra el cáncer, un abrazo a su familia. Un tribunal de Venezuela emitió este lunes una orden de arresto contra el opositor Edmundo González Urrutia, según informó la fiscalía de ese país, que más temprano solicitó una medida de aprehensión para el candidato antichavista por su presunta comisión de delitos de usurpación de funciones y forjamiento de documento público con relación a las actas electorales de las presidenciales del pasado 28 de julio. El régimen rechazó la incautación por parte de Estados Unidos del avión presidencial de Nicolás Maduro en República Dominicana. El Falcon 900 fue trasladado a Miami. Según las autoridades estadounidenses, fue comprado ilegalmente por $13 millones a través de una compañía fantasma. Venezuela calificó la acción de piratería y dijo que se reserva el derecho de tomar acciones legales para reparar el daño causado. Y Maduro decretó el adelanto de la Navidad, esto a partir del 1 de octubre. En homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. ¡Arranca la Navidad! Es un mes de que termine la vigencia del contrato que hoy tiene Thomas Gret & Sons para la expedición de pasaportes. La Cancillería confirmó la adición de 21.752 millones de pesos al contrato actual, que es el que termina el 2 de octubre. La Cancillería todavía no tiene listo el plan, el nuevo modelo que había presentado con la imprenta nacional a la cabeza y con un socio internacional. La Cancillería también busca que Thomas Gret retire la demanda que tiene contra el Estado. Hoy Bonilla le presenta al presidente Gustavo Petro los artículos de la reforma tributaria para que sea él quien les dé la bendición definitiva. Congresistas le están proponiendo al gobierno que incluya una nueva amnistía tributaria que permita que los morosos se pongan al día pagando menos multas y menos sanciones. El gobierno insiste en que su reforma no solo va a tener impuestos, sino también medidas de crecimiento para la economía, como por ejemplo la rebaja del impuesto a la renta, que llegaría a 30% en el año 2030. El representante Wadid Mansur. Bueno, nuestra posición, y creo que la mayoría de los congresistas, sobre todo como conservadores, es que nosotros no votamos monto hasta no conocer la reforma, hasta no conocer el texto de la reforma, como se lo he dicho en una y otra oportunidad. El presidente Gustavo Petro se debe abstener de hacer afirmaciones estigmatizantes contra las mujeres periodistas. Ese es el mensaje de la Fundación para la Libertad de Prensa. Desde la FLIP también revelaron que entre 2023 y 2024 se han documentado 171 casos de agresiones contra mujeres comunicadoras. El pronunciamiento se da tras las declaraciones del presidente Petro durante la ceremonia de posesión de la defensora del pueblo Iris Marín. En la carretera entre San Agustín y Pitalito en Huila, una chiva se habría quedado sin frenos. El accidente dejó 8 muertos. Coronel Carlos Sierra, de la Policía de Huila. Lamentablemente, un menor de edad se sumó a los fallecidos en el siniestro vial. Según versiones preliminares, el bus presentó fallas en los frenos, lo que provocó el siniestro en una curva en la vía San Agustín-Pitalito, en el cruce de Isnos. 33 los heridos entre niños y adultos. La comunidad en general y nuestros policías se han solidarizado con las víctimas y han acudido de manera voluntaria al hospital para donar sangre, la cual se requiere para la atención y recuperación de estos ciudadanos. Sin Carla Biancha, quien a causa de una fractura de clavícula es baja para el resto del mundial, la selección Colombia femenina sub-20 enfrentará esta noche a Camerún en el Campín. La selección con un triunfo aseguraría su clasificación a la siguiente fase del torneo. Carlos Paniagua, el entrenador del equipo, analizó a Camerún.
Camerún es un equipo fuerte, físico, que empareja sin balón por todo el campo, fastidia y bueno, nosotros lo hemos analizado bastante bien, analizamos el partido de Camerún contra México, un equipo, una selección resiliente que estaba por debajo 2-0, empató el partido y... Con 15 jugadores se entrenó la Selección Colombia en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol. Fue el segundo entrenamiento del combinado nacional aquí en Barranquilla, previo al partido ante la selección de Perú el próximo viernes en la ciudad de Lima a las 8:30 de la noche. Entre esos 15 jugadores están el arquero titular Camilo Vargas, también Jerry Mina, está también Daniel Muñoz, James Rodríguez y por supuesto Johan Mojica. Sabemos que es un partido bastante exigente, no solo pues al nivel físico, sino pues ellos allá en Perú son fuertes y tienen un fútbol bastante atractivo pues para ellos y es vistoso, entonces nosotros vamos a ir a hacer nuestro trabajo. Estás escuchando Blue Radio.